acerca de los nombres de Dios. Porque la gran diferencia es que los atributos es cómo Él se ha mostrado o cómo Él se muestra ante el mundo. Pero los nombres son las respuestas de la creación de Dios. Y quiero que te lo memorices esto. La respuesta del hombre al ver los atributos de Dios. Así que abran sus Biblias rápidamente en Éxodo 6:7. Dice lo siguiente. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Quiero que entiendan lo siguiente. Cuando Dios le dice a Israel, yo los tomaré como mi pueblo, Dios decide revelarle a Israel quién es Él. Dios decide revelar al pueblo de Israel quién era Dios. Pero me encanta porque luego dice, y vosotros sabréis quién yo soy, Jehová vuestro Dios. Y es en esta parte de este versículo que representa lo que el hombre empieza a conocer de Dios. Y a lo largo de la historia de la Biblia, el hombre le ha puesto nombres, en la Biblia está, a Dios por quien él era. Ha habido gente que le ha puesto nombres al ver su poder, su atributo, revelársele a la persona. Entonces, el gran problema, se podría decir, de estos tiempos es que no estamos buscando o no estamos conociendo a Dios de una forma o teniendo iniciativa nosotros mismos. Creo que uno de los problemas de este tiempo es que muchas veces no entendemos de que Dios siempre quiere presentarse primero. Quiero que sepas esto, Dios siempre se presenta primero. Ay, no, es que yo me voy a presentar a Dios porque Dios no me conoce. No, Dios sabe todo, Dios conoce todo, lo hablamos la semana pasada. Pero Dios siempre busca presentarse al hombre primero. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos de Dios o venimos a la iglesia, nos han presentado el evangelio de la cruz de Cristo, hemos escuchado acerca de Jesucristo. Dime si no es verdad que la Biblia dice que Él vino a encontrar lo que se había perdido. O sea que tú no viniste a buscar a Dios, Dios vino a buscarte a ti y Dios se presenta a ti y Dios se muestra a ti a través de Jesucristo. Y el error que muchas veces caemos y somos rutinarios en eso, es que creemos de que nosotros tenemos que venir delante de Dios con la actitud de mostrarnos, pero mis amados, la verdad es que Dios siempre va a tomar el primer paso. Dios siempre se va a presentar primero, no es al revés. Y si entendemos esto, no vamos a cometer el error de tener un mal conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos predispuestos mentalmente, creyendo que conocemos a Dios y no le hemos dado la oportunidad como hijos de Dios de dejar que Él se muestre en nosotros. Por ejemplo, esto pasa en muchas oraciones del creyente. Estamos viniendo a buscar al Señor, oramos y ni bien oramos, lo que hacemos es comenzar a abrir nuestros labios a decirle quién es Él. Y a veces cometemos el error de no dejar que Él se muestre. A veces hablamos demasiado, a veces, Señor, te pido, te reclamo, Señor, y es una rutina de palabras. Y no dejamos que Él realmente se muestre quién es. Y muchas veces en la oración del creyente, Dios empieza a revelarse a través de la respuesta o muchas veces a través del silencio. Pero yo quiero anclar toda esta idea en Mateo 25, del 24 al 25. Mateo capítulo 25, desde el versículo 24 al 25, es una parte de una historia que Jesús contó. De un hombre que salió de viaje y dejó prácticamente ciertos recursos a 3 de sus esclavos o a 3 de sus mayordomos. Y me interesa saber de que estos mayordomos duplicaron, invirtieron lo que se les había dejado, pero había uno que no hizo lo que tenía que haber hecho porque él tenía un mal concepto de su amo y está en este versículo. Dice lo siguiente: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Este mayordomo o este sirviente, al recibir es un talento, pero también acá lo muestra en la versión Nueva Traducción Viviente, lo muestra como dinero, como plata.
Este hombre tenía que reproducir lo que se le había dado. Pero vemos que por el mal conocimiento de su amo, por el mal conocimiento de quién le había dado ese recurso, él no hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que pasa muchas veces con todo creyente. Nosotros tenemos un mal conocimiento de Dios y es por eso que hacemos cosas que no deberíamos hacer. Este hombre le dice, pero yo sé, ¿qué sabía? Yo sé que usted es un hombre severo. Y la verdad es que él usó un concepto equivocado para no reproducir lo que se le había dado. Y el problema, ¿cuál es? El problema es que muchas veces nosotros vamos a Dios creyendo que conocemos, pero no vamos con la humildad necesaria para dejar que Él nos enseñe acerca de Él. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo con Dios, buscando en su palabra quién es Él? ¿Cuántos de nosotros nos damos un tiempo para conocer más a Dios? Somos especialistas en poder pedir en la oración. Somos especialistas en ir a la iglesia cuando hay una necesidad, mis amados. Había un terremoto en México. Y es curioso que toda la gente se fue a orar arrodillados, estuvieron orando, pidiéndole a Dios que calme el terremoto. La gente se vuelca a buscar a Dios cuando hay necesidad, pero ¿cuántos hijos de Dios están interesados en conocer realmente quién es y dejar de que Él se muestre y se presente como el Dios que es Él? Muy pocos. Muy pocos vamos a Dios a decir, Señor, quiero conocerte. O le cantamos esta canción que dice, quiero conocerte. No, con la voz que tengo no funciona, pero la idea es esa, ¿verdad? Mucho más. Y a veces nosotros realmente no queremos o no tenemos un tiempo de conocer. Queremos que Él nos conozca, queremos que Él nos muestre, queremos que Él vea nuestra necesidad, pero Dios está queriendo que tú entiendas, yo quiero que me conozcas, yo quiero mostrar qué es lo que puedo hacer, yo quiero mostrarte de qué estoy hecho porque soy tu Dios y porque pagué un duro precio por tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Di a tu costado, despiértate. Dile, despiértate y después aplaude si quieres. Amén, gloria a Dios. Un fuerte abrazo al Señor si deseas. Gloria a Dios. En Juan 17:3 la Biblia dice lo siguiente: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Aquí está hablando del conocimiento del Evangelio de Jesús. Pero el conocimiento de Dios no solamente se basa en, ya soy creyente, voy a la iglesia. El conocimiento de Dios tampoco se revela ante un pastor que el día de hoy, como yo, te está hablando de sus atributos, te está hablando de quién es Dios. El verdadero conocimiento de Dios tiene que ser vivido y vivencial en tu vida y es personal. Yo te puedo enseñar un Dios de teoría para que lo conozcas. Pero nadie puede mostrarte más que el Espíritu Santo, revelarte en tu vida, en tu corazón, quién realmente es Dios. Pero no va a suceder nada si tú no buscas, no va a suceder nada si tú no quieres estar en el lugar donde Él se muestra. Cuando el Señor en su palabra muchas veces quiso revelarse, Él primero daba un paso de fe. Él decía que el hombre dé un paso de fe. Cuando se encontró con Moisés como zarza, Él le dijo primero, sácate los pies, sácate los zapatos, y luego se mostró a él. Me encanta porque lo primero que Dios demanda de su pueblo es ir, obedecer, dar el primer paso para Él mostrarse. A veces queremos tener las cosas fáciles y decir, ay Dios, yo quiero conocerte, pero no te muestras. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Estamos orando y le decimos, Señor, pero no te conozco, no te encuentro. ¿Dónde estás? No, mis amados, tú tienes que buscar y ser constante. Él se va a revelar en tu vida con cosas tan sencillas como la provisión, con cosas tan sencillas como la creación. Pero a veces nosotros, cuando no tenemos nuestro corazón en el lugar correcto, vemos lo que Dios nos está mostrando como parte de lo normal y no como parte de quién es Él y de lo que nos quiere enseñar. Amén. Pero vamos a entrar a hablar acerca de los nombres de Dios, porque en Juan 14:9 dice lo siguiente. Juan 14:9 dice lo siguiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Esto va para todos los que son creyentes aquí. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto a mi Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mis amados, esto es una reprensión para todos nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Deberíamos de conocer a Dios de una vez que encontramos a Dios por medio de Jesucristo, conocemos a Jesucristo, deberíamos vivir y cultivar esa relación. Pero el nombre de Dios no es pronunciable y es quizás algo que muchos de ustedes no sabían. El nombre de Dios realmente no tiene un pronunciamiento original. El nombre de Dios que conocemos es Yahweh o Yahvé, pero si ponemos el nombre correcto, el nombre ahí, si te das cuenta, no se puede pronunciar porque no tiene vocales. Y lo interesante es que el nombre de Dios es impronunciable, pero esas sílabas que son originales, o esas, perdón, palabras, no sílabas, o esas letras, tienen una interpretación histórica. Por ejemplo, Yahvé está escrito como una representación de nuestro respirar y de nuestro aliento. Por ejemplo, el suspiro que tenemos al respirar es lo que realmente se muestra a través de su nombre, porque Él nos dio vida a través de su aliento. Él nos dio aliento de vida cuando Él creó al ser humano. Y Yahweh es un nombre impronunciable desde la creación. Y nosotros como iglesia lo conocemos ahora como Padre, por si acaso, pero a lo largo de la Biblia Dios se ha mostrado y Dios ha tenido distintos nombres que solamente son respuestas a los atributos de Dios. Amén. Y es que los nombres de Dios nos revelan sus atributos y su naturaleza. Si tienes una libreta, si tienes lapicero, si tienes ahí donde apuntar, yo te animaría a que apuntes, porque lo más probable es que te olvides saliendo o a la semana. Amén. Entonces, en Éxodo 3:14, me encanta porque cuando Dios se mostró a Moisés, Dios se muestra a Moisés y él le dice, pero Señor, Dios le muestra a Moisés que tenía que ir a Israel a rescatar a su pueblo que estaba en Egipto esclavizado. Y en Éxodo 3:14 Dios le dice, yo soy te manda. Cuando te digan quién te manda, di yo soy te manda. O sea, no le dice su nombre, le dice yo soy. Y me encanta porque aquí Moisés no conoce el nombre de Dios, pero conoce y prueba la autoridad de Dios. Prueba el mandato de Dios. Y cuando le dice, pero ¿y si me dicen quién me envió, qué le voy a decir? Aquí la Biblia dice, dile Moisés, yo soy el que soy, yo soy te envía. Y ese nombre revelado, esa frase revelada no es un nombre, sino representa autoridad y soberanía. Y ese es uno de los atributos que Dios nos enseña. Y los que han venido la semana pasada podrán entender. Esos son los atributos que Dios nos enseña en su palabra. Su soberanía, Él es soberano. Pero luego podemos encontrar en la palabra de Dios que hay otros nombres como Elohim, que significa Dios poderoso, Dios verdadero. Mis amados, Elohim significa Dios poderoso y Dios verdadero porque eso fue lo que Dios mostró. Eso fue lo que Dios mostró a lo largo de la creación hasta el Éxodo. Ellos veían al único Dios verdadero, mientras que alrededor habían falsos dioses que se levantaban con estatuas, con cachos. Dios se mostraba y Él era un Dios poderoso y Él era un Dios verdadero. Podrías preguntar en la Biblia o consultar en tu palabra y ver que a lo largo de la historia el único Dios que ha tenido poder es es Dios, es Yahvé, para poder entrar en orden. Y Elohim significa Dios poderoso, Dios verdadero. Y ese fue el nombre que le puso el pueblo. Porque veían el poder de Dios, porque conocieron el poder de Dios. Y en base a ese poder también que Moisés conoció, le dieron el nombre de Elohim. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos me siguen? Digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Pero el hombre en la Biblia, el pueblo de Dios, para ser más directos, no pronunciaban el nombre de Dios a la ligera. Y a veces nosotros aquí en esta cultura, ay sí, por Diosito, pues por Diosito, 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 ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no pronuncia hasta el día de hoy el nombre de Yahvé a la ligera. Y es que en Deuteronomio 5:11 la Biblia nos enseña lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano.
Y es interesante porque el nombre de Dios revelado a Israel, o su autoridad revelada a Israel, a su pueblo, estaba siendo prohibido que lo pronuncien por la ligera. Y a veces vemos gente que hasta en televisión el día de hoy, ay, pues por Diosito, es que Diosito, es que Diosito, hacen chistes acerca de Dios, pero bíblicamente no se pronuncia el nombre de Dios a la ligera. Y es que en Isaías 42:8 dice lo siguiente: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mis amados, cuando la Biblia nos muestra a Jehová, y es lo que voy a explicar a continuación, porque todos conocemos el nombre de Jehová bíblico, ¿verdad? Jehová, cuando cantamos la canción, porque la gloria de Jehová es grande, ¿no? A veces escuchamos la palabra Jehová, pero Jehová realmente es el nombre que le puso el pueblo de Dios, o le hemos puesto, perdón, porque Yahvé no se puede pronunciar. Y me encanta porque cuando dice en Isaías 42 que hemos leído hace un momento, dice yo Jehová, realmente dice yo Yahvé, yo Yahvé. Y de ahí dice, este es mi nombre y a ningún otro daré mi gloria. Está diciéndole a Israel, está diciéndole al pueblo, mi nombre es Yahvé y a ningún otro voy a dar mi gloria, la gloria de su nombre. Amén. Pero el pueblo de Israel conocía el nombre de Dios como Hashem. Repite conmigo, Hashem. Imposible. Hashem. Que significa el nombre. O sea, tanto así era el respeto que tenían al nombre de Dios que no pronunciaban el nombre a la ligera, sino decían Hashem. Mire, se miraban entre ellos y decían, vamos a orar, vamos a ir al templo a dar un sacrificio. Hashem, decían, que significaba el nombre, porque honraban tanto el nombre original de Dios que no pronunciaban a la ligera, sino decían Hashem, que significaba el nombre. Y es que el hombre vio el poder y su soberanía, y es por eso que ellos entendían que su solo nombre tenía poder. Su solo nombre tenían poder porque Dios, antes de revelar su nombre, había revelado el poder y su soberanía. Y me encanta porque Josué 3:11 dice lo siguiente, por si acaso, paréntesis. Dijimos la semana pasada, para los que faltaron, que estas 4 semanas de enseñanza, más que una prédica, estoy dando una enseñanza acerca de quién es Dios. Estoy siendo un maestro más que un pastor o un predicador. Así que los voy a tener locos con su Biblia. Porque está, oye pastor, pero ya termina una, comienza otra, decídese. No, vamos a hacer así. Así que anote, tenga su libreta, porque el día de hoy soy el maestro Sebastián Alencastre. Amén. Seguimos con esto. Dice lo siguiente en Josué 3:11, dice, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Josué empieza a conocer el poder de Dios de una forma directa, porque ellos habían visto el poder a través de Moisés, porque Dios le había revelado a Moisés y a través de Moisés le había revelado su poder a todo Israel. Pero cuando Josué toma la batuta, para ser un poco jergueros el día de hoy, Josué empieza a ver el poder de Dios. Y me encanta porque ahí comienza un término bíblico también que se dice Adonai. Repite conmigo, Adonai. Adonai significa Señor o Gran Señor. Y la mezcla de Adonai y Elohim, su mezcla representa el nombre Jehová. Por ejemplo, Elohim, Adonai, la mezcla de esos dos nombres representan Jehová, pero también Jehová viene del término Yahvé directamente. O sea, en resumen, la Biblia tradujo o ha puesto el nombre Jehová para poder hablar de Dios. Ha puesto el nombre Adonai, que es Señor, para poder representar la soberanía de Dios. Y es con esta introducción que vamos a hablar ahora acerca de quién, porque el nombre original, para ser un poco más redundantes, el nombre original, en resumen, es Yahvé. Y a través de Yahvé el hombre ha ido conociendo más el poder y le puso Jehová, Adonai, Hashem. Pero el pueblo de Dios empezó a conocer ciertos atributos y le empezó a dar nombres. Y ahora sí arrancamos con los nombres de Dios. El primer nombre que justo habíamos hablado es el nombre Yahweh Elohim.
Yahweh Elohim, que significa el Señor es Dios. En Génesis 2:4 dice lo siguiente: el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Está diciendo en este versículo, en el idioma original, dice Elohim. Yahweh Elohim significa el Señor es Dios. Mis amados, nosotros, para ponerlo a un tiempo actual, nosotros sabemos, y lo hemos hablado la semana pasada, que nuestro Dios no es un Dios que se representa en distintas religiones. Eso es mentira. Los musulmanes tienen un Dios falso, el budismo tiene un Dios falso, el hinduismo también tiene dioses falsos. Y mucha gente dice, no, pero nosotros creemos en un solo Dios perdón, todo camino en la montaña llevan al mismo Dios. Eso es mentira, eso es un engaño del mundo, no existe eso. El Dios verdadero tiene ciertos atributos, tiene cierto carácter distinto a los falsos dioses que ellos creen. Y es por eso que Yahweh Elohim significa el Señor es Dios. Él es Dios, el único Dios. Y luego es lo que nos gusta, que quizás muchos de ustedes conocen, que es Yahvé Jireh. Yahvé Jireh significa el Señor proveerá. Y este es un término que le dio a Abraham al ver que Dios era un Dios proveedor, a ver que Dios, en fe obviamente, iba a proveer. Me encanta porque Abraham le dice Yahvé proveerá. Y esto es en Génesis 22, del 13 al 14, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Mis amados, Abraham decide obedecer a Dios y estaba dispuesto a entregar a su hijo, al único hijo que tenía para cumplir la promesa de Dios. Estaba dispuesto a sacrificarlo. Y no voy a salirme del tema, pero voy a explicar lo siguiente. ¿Por qué Abraham le dicen el padre de la promesa y por qué Abraham le dice el padre de la fe también? Por dos razones. Porque primero le creyó a Dios cuando no podía tener hijos, pero también porque en ese momento, cuando estuvo dispuesto a matar a su hijo por obedecer a Dios, en ese momento Dios sabía que él estaba dispuesto a hacerlo, pero momentos antes Abraham también sabía de que Dios iba a proveer, de que Dios iba a hacer algo. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo por obediencia, comprometió a Dios. Porque si Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo por Dios, Dios iba a hacer lo mismo en el futuro por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo hizo el mismo acto de Abraham. Dios lo hizo con su hijo unigénito, que es Jesucristo. Si Abraham estuvo dispuesto a sacrificar por Dios, Dios hizo lo mismo a través de nosotros. No me salgo del tema porque Abraham aquí dice: Jehová proveerá. Mis amados, Dios proveerá para tu casa. Dios proveerá para tu hogar. Dios proveerá para tus finanzas. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Él lo va a hacer. Todo lo que tú tienes es porque Él ha provisto. Todo lo que hay en esta iglesia es porque Él ha provisto. Las finanzas de nuestros hogares, la comida, los planes. Jehová Jireh. Y a veces nosotros conocemos este nombre personalmente en nuestra vida. Yo les puedo decir la verdad, yo conozco ese nombre en mi vida, yo no sé a veces cómo, pero con mi esposa Dios nos bendice, vivimos, gracias a Dios, podemos tener un plato de comida. Y a veces me preguntan, oye, y este pastor debe ser no sé, pues, debe tener las ofrendas de la iglesia. La verdad es que no, Dios provee. Es sobrenatural, Dios provee. El carro que estoy manejando no me costó. Dios provee. A veces nos levantamos con Debbie cuando oramos y solamente tenemos tanta gratitud porque personalmente les digo, he conocido Jehová Jireh, he conocido la provisión de Dios en mi vida. Dios proveerá para ti también. Pero a veces nosotros, es que no sé, pues es que yo me siento tan indigno de pedir a Dios. Dios quiere mostrar porque es un atributo. Él es bondadoso, Él es bondadoso. Y por la bondad de Dios, que es un atributo de Él, Él nos quiere bendecir. Pero nosotros somos el problema, mi amado, no es Dios. Conoce la provisión de Dios y eso va para muchos de ustedes que a veces no dan paso de fe porque no quieren conocer a un Dios proveedor. A veces el Señor nos dice, tienes que dar este paso de fe sin provisión. Tienes que
creerle a Dios. Pero no, es que primero Dios tiene que bendecirme para obedecer. No es así, mi amado, no es así. Obedece y Dios se encargará de todo lo demás. Ay, es que no vengo a la iglesia porque es que no sé, pues tengo que hacer varios trabajos y todo lo demás. O tengo que buscar para mi sustento. Obedece. El Señor proveerá. El Señor quiere proveer para tu vida en todo sentido, espiritualmente, emocionalmente, económicamente. ¿Me están siguiendo? Dígame. Jehová Jireh. Y el otro nombre que también es conocido es Yahweh Nisi. Nisi, repite conmigo, Nisi. Que me encanta porque es el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Y este nombre fue un nombre puesto por Moisés. Moisés conoció a Jehová Nisi. ¿Sabes por qué? Porque estaba peleando una batalla, que él estaba observando la batalla que estaba peleando Israel. Y cuando él levantaba las manos, Israel ganaba esa batalla. Y cuando las bajaba porque estaba cansado, Israel estaba perdiendo. Y aquí me encanta porque a Moisés tuvo dos hombres que levantaron sus manos y las mantuvieron levantadas para que Israel ganara esa batalla. Y aquí Moisés dice, Yahvé Nisi, el Señor es mi estandarte. Mi amado, el Señor te sostendrá. El Señor te sostendrá. El Señor no busca dejarnos caer y que estemos viviendo caídos en el piso en pecado o de repente estemos tristes emocionalmente porque Él nos han fallado, nos han decepcionado porque nos hemos equivocado. El Señor Jehová Nisi es, Él te sostendrá. Él es tu estandarte. Cuando estés cojeando, Él te sostendrá porque Él es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y así se muestra Dios en nosotros también. Me encanta porque Moisés dice en la Biblia, en Éxodo 17:15, dice lo siguiente. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. ¿Cuántos dicen amén? Él nos sostiene. Si usted está enfermo, si usted está pasando un tiempo de enfermedad en su vida o está tentado con la depresión, Él te sostendrá. Si usted está dolido emocionalmente por cosas que han hecho en su vida, o se siente sucio, sucia por algo que usted, un pecado que usted ha cometido, o de repente vienen pensamientos de juicio sobre usted, y dice, ay, yo no quiero orar porque el Señor no me va a escuchar. El Señor te sostendrá. Ay, es que no quiero hacer esto porque tengo miedo de que me vaya mal. El Señor te sostendrá. Pero como en todos sus nombres, primero, antes de conocer un nombre de Dios, el hombre tuvo que dar un paso de fe. Moisés lo hizo cuando estuvo en esa montaña orando, viendo a Israel, sostenían sus manos, dijo, aquí voy a poner un altar y le diré, Jehová es mi estandarte, el Señor me sostendrá. Y aquí hay muchos de ustedes que necesitan recordar y conocer de que en todo lo que tú estás pasando, Dios te sostendrá. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. Luego el nombre que conocemos también es Yahvé Shalom. Shalom, que es el Señor es tu paz. Eso es lo que conocemos, ¿no? Cuando estamos hablando Shalom, hermano, Shalom, 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 ¿verdad? ¿Dónde está el Shalom, hermano? El Shalom está por allá. Pero Shalom significa el Señor es tu paz. Jueces 6:24, dice, y edificó allí Gedeón el altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, al cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ese altar que se edifica muestra el nombre de Jehová es nuestra paz. Nosotros debemos entender que en tiempos de tribulación, así el mundo se cae en pedazos. Así hayan terremotos en el mundo, así la iglesia pase persecución. Yahvé Shalom. El Señor nos dará paz. Y no por nada Jesucristo nos oró y cuando dijo mi paz os dejo, mi paz os doy y no es como la del mundo, está declarando el nombre de Dios que es esa paz sobrenatural que podemos tener. Y es por eso que a veces veo gente que pasan tiempos difíciles y yo puedo conocer testimonios de gente que pasan tiempos ultra complicados, pero tienen paz. Y mucha gente, oye, ¿y esa persona por qué tiene tanta paz? Y la gente que no conoce de Dios no entiende por qué hay tanta paz en esa persona. Jehová Shalom. Y la paz de Dios está en nosotros. Si usted no siente paz para hacer algo es porque el Espíritu Santo no está poniendo paz para tomar esa decisión.
cuando queremos hacer un negocio, cuando queremos inclusive tomar decisiones y no sentimos paz, ore y busque de Dios. De repente, o lo más probable es que Dios no esté queriendo que tomes ese paso y el Espíritu Santo está poniendo inquietud en tu corazón. Cuando hablas con personas lo sientes. ¿Y por qué no decirlo cuando pasamos tiempos difíciles? El Señor pone paz. Si en tu hogar usted está viendo un tiempo difícil, llama la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Tiene que usted creer en esa paz. Esa paz que en medio de la tormenta el Señor nos da a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta porque también hay otro nombre que es Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, así con la pronunciación correcta, Sabaoth, ¿verdad? No hablo inglés, pero aprendiendo a hablar hebreo, arameo y griego, amén. El Señor de los ejércitos. ¿Cuándo han escuchado Jehová de los ejércitos? Y ese nombre bíblico se le da a Jehová porque el Señor daba victorias sobrenaturales sobre Israel. Habían veces que Israel no tenía que pelear y tenía que dejar que Dios derrumbe y confunda a los ejércitos enemigos. Jehová de los ejércitos habla de la victoria que Dios le daba a Israel en batallas que humanamente eran imposibles. En Isaías 1:24 dice, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, fuertes. Jehová de los ejércitos. ¿Y eso qué significa? Que Él va a pelear por ti. Él nos va a dar la victoria. Es más, escúcheme esto. Ante cualquier cosa que usted puede estar pasando, usted ya es victorioso. Ay, es que tengo que luchar con las tentaciones, pastor, y yo soy débil. Usted ya es victorioso porque Él nos dio la victoria. Pero a veces peleamos con nuestras fuerzas y eso es orgullo. Está diciendo, yo puedo con mis fuerzas. Y Dios te dice, pero qué terca, qué terco que eres. Deja que yo pelee por ti. Párate en mi lugar. Quédate conmigo. Camina conmigo. Yo voy delante de ti. Jehová de los ejércitos representa el día de hoy para tu vida. Él peleará por ti. Él nos dio la victoria en la cruz. Cualquier cosa que usted esté necesitando, usted esté pasando, de repente usted está luchando para poder salir de un vicio, ya eres victorioso, pero sigue sometiéndote ahí, porque escúchame, por más que Jehová daba victorias, el ejército tenía que estar armado y luchando. No era como que, ay, Jehová hace todo, Dios hace todo, amén. No te equivoques. El ejército se preparaba y estaba en el lugar donde Dios quería que esté, pero Él daba la victoria. Tu batalla tiene victoria, mi amado. Porque yo te estoy diciendo el nombre de Dios, las promesas de Dios, que tienes que creerlos en tu vida porque Dios es un Dios de victorias. Dios es un Dios que gana batallas para tu vida. Lo que haya sucedido. Si usted quiere ser un hombre que tenga mayordomía en su vida, que usted busque al Señor, usted quiere realmente tener tiempos con Dios, esfuércese y sea valiente porque la victoria está dada. Pero aparte de creer, debes de estar en el lugar de la obediencia como en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Puedes hacerlo. Yahvé Rafa. Ese nombre es hermoso y creo que muchos de nosotros hemos conocido el nombre de Yahvé Rafa. Jehová es tu sanador. Él nos sana no solamente físicamente. Él no solamente nos sana emocionalmente, Él también lo hace espiritualmente, mentalmente. Él es mi sanador. Yahvé Rafa representa un nombre bíblico que muchos de ustedes el día de hoy deben de creer. Este mes, he conocido que ha habido en esta iglesia, no voy a decir nombre porque ellos contarán en su momento, gente que ha sanado de cáncer. Gente que ha sanado de cáncer. Han pasado un proceso muy complicado, definitivamente muy complicado, es difícil. Pero han podido conocer Yahvé Rafa en su vida. Él me sana. Ha habido gente aquí que emocionalmente ha estado destruida por el pasado, por algo que les hicieron, un error que todavía siguen pagando caro en sus vidas. Pero creo que sepas esto, Yahvé Rafa, Él te sana. Espiritualmente de repente, no, es que hay espíritus inmundos en mi casa. Él te sana. Eres libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Éxodo 15:26 dice lo siguiente, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Es el nombre que Dios le da. Y es
interesante y quiero que ustedes marquen la diferencia, porque hay nombres que el hombre da a un atributo de Dios, pero hay nombres que el Dios mismo revela, porque es necesario que el hombre conozca que Dios es el sanador. Y Él reveló su nombre al pueblo de Israel. Yo soy tu sanador. Esas enfermedades no tocarán sobre tu vida porque yo soy tu sanador. Ni siquiera dice yo soy tu doctor. Yo soy el que te sana. ¿Sabes por qué? Porque Israel ya estaba enferma. Quizás no físicamente, pero sí emocionalmente. Eran esclavos, habían sido reprimidos por tantos años. Y el Señor ahí está diciendo, la enfermedad no viene, yo soy tu sanador. Y con eso está englobando toda clase de sanidad espiritual, emocional, mental y física. Jehová Rafa. Amén. Voy a correr. Yahvé Makadesh, que es el Señor es tu santificador. Y aquí hay muchos que necesitan tomar ese nombre aquí en la frente. Jehová es tu santificador. Escúcheme, tú no puedes ser santo o vivir en santidad con tus fuerzas. No te engañes, vas a caer. Es orgullo. La santidad de un creyente es el sometimiento a Dios, no es el someter a Dios a ti. No como hoy me levanto y soy santo, agarro la Biblia, aleluya, camino con pecho inflado, ¿verdad? No sucede así, muchas veces caemos en eso, en ser hipócritas. La santidad es el someternos a un Dios santo y cada vez que estamos conociendo su santidad, Él nos va santificando. Sabemos qué es lo que le agrada, sabemos qué es lo que no le agrada y lo que no le agrada no lo hacemos y lo que le agrada lo hacemos y lo que a Él le repele, nosotros repelamos y amamos lo que Él ama. Jehová tu santificador es el nombre bíblico. Y la Biblia dice en Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Jehová quiere santificar tu vida. Si tú estás viviendo una doble vida en esta mañana, y quiero aprovechar para decirlo de esta forma, si estás viviendo una doble vida, si sabes que estás haciendo cosas que no son correctas, y por qué no decirlo, no estás viviendo en santidad, que representa vivir una vida honrando, agradando y en obediencia a Dios, entonces tienes que entender que Dios santificador está tocando tu puerta y quiere revelarse para tu vida, pero tú debes de dar pasos de obediencia como en todo. Él te santifica, tú no puedes hacerlo. Es más, el día de la salvación, cuando nos acercamos a Cristo, el Espíritu, ¿qué? Santo viene a habitar en nosotros. Y el Espíritu Santo lo que trae es santificación en la persona que cree. Y es perdonado de los pecados previamente. Y el Espíritu Santo limpia de todo pecado y suciedad. Pero voy a seguir avanzando. Yahvé Rohi. Yahvé Rohi, que significa el Señor es mi pastor. Esto lo dijo David. Dijo el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mis amados, Él es tu pastor. ¿Cuál es la representación de eso? El Señor cuida y nos dirige y nos guía. El Señor está con nosotros, guiándonos. Es lo que hace un pastor, está con sus ovejas, dirigiéndolas. ¿A dónde? A lugares de pastos, a lugares de bebida. El pastor hace lo siguiente y cuida de su rebaño. Dios es tu pastor. Repite conmigo, Dios es mi pastor. Así que no voy a molestar a Pastor Sebastián. No, es una broma. Pero Dios es tu pastor. Él te cuida, Él te guía, Él protege tu vida, tu familia, Él es tu pastor. Amén. Pero voy a seguir. Yahvé el Remolá. Yahvé, qué bonito, ¿no? Para los que se burlan de mi inglés, imagínate mi hebreo. Remolá. Yahvé Remolá. Dice lo siguiente: el Señor es mi recompensa. ¡Wow! ¡Qué hermoso nombre! Y esto está relacionado a su justicia. ¿Cuántos de ustedes están buscando la justicia de Dios? ¿Cuántos de ustedes están viviendo un tiempo injusto en su vida, en su familia? ¿Cuántos de ustedes están diciendo, Señor, sé justo, Señor, haz justicia? Ok, quiero que sepas algo. Dios es tu recompensa. El Señor te recompensará. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 51:56. Dice, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. O sea, todo lo que Israel estuvo pasando, todas las injusticias, obviamente por su desobediencia, pero Dios al final retribuyó a Israel
todo lo que por 70 años habían perdido aislados en Babilonia como esclavos. El Señor retribuirá todo lo que la espiga y la oruga ha querido comer de tu familia. El Señor retribuirá todo. Todo lo que perdiste, lo que se te fue quitado, la injusticia, Dios hará justicia porque tu recompensa Él las paga doble, triple, cuádruple, porque Él es un Dios que devuelve y no devuelve solamente con lo mismo. Él da más de lo que se te fue quitado. Todo lo que Satanás ha robado en tu familia, en tu vida, en tus finanzas, el Señor, si tú vienes al Señor, el Señor lo retribuirá. Porque Él recompensa y Él paga doble y hasta más. Amén. ¿Cuántos creen esta promesa para sus vidas? Gloria a Dios. Yahvé Tzidkenu, eso sí no lo puedo pronunciar todavía. Tzidkenu. Sí, yo sé literal, pues hermanos. Si ahí pongo la traducción ahí, no se va a decir claramente. El Señor es justicia nuestra, o Dios es justo. Dios es justo. Y escúchame, ese nombre ha sido revelado en todos ustedes, por si acaso. ¿Sabías o no? El día en que usted vino a los pies de Cristo y fue salvo, usted fue justificado. Su pecado fue pagado y fue justificado. Y ese nombre fue revelado en nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando estamos en la vida cristiana, nosotros mismos tenemos mentalidad de juicio sobre nosotros y muchos de nosotros por los demás. Ay, mire ese pecador de la calle. Uy, este pata hoy se arde en el infierno. Él arde en el infierno, ¿no? Y te tiembla el cachete todavía. Así. Pero Dios es justo contigo y fue justo contigo. Y la justicia de Dios no es como la justicia del hombre, lo dijo la semana pasada. La justicia del hombre busca venganza. La justicia de Dios busca restauración, arrepentimiento en las personas. Pero Dios es justo. En Jeremías 23:6 dice lo siguiente: y sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová justicia nuestra. Yahvé Tzidkenu. Ahora sí lo pronuncié bien. Pero y estoy terminando ahora porque quiero anclar todos estos nombres, porque muchos de ustedes han escuchado que estos nombres representan lo que Dios revela sobre nosotros, sus hijos. En Génesis habla en la creación que Eloá, no sé si está en la pantalla, Eloá es el nombre que le dan al Dios creador, que significa el poderoso de la creación. Elión es Dios altísimo y eso está en Génesis 14:19, el Dios altísimo. O sea, ¿qué significa Dios altísimo? Dios es altísimo, es incansable, es grande, es fuerte, habla acerca de un atributo especial, que es el atributo de su omnipotencia, de omnipresencia, es altísimo. El Roy, que es el Dios que me ve. Mis amados, Dios nos ve todo. Creo que todos lo saben, Él es omnipresente, habla de ese atributo. Él nos ve. Pero escúchame, no es que Él te ve como que es un plano general. No es que Él te ve como ojo de águila. Él te ve y esa vista es una vista que conoce, una vista que cuida. Es una vista que no solamente te ve a la ligera, sino es una vista especial. Es como un padre cuando tiene un bebé que está jugando. Dime si tú no estás con un ojo pegado así. Dios está así contigo. Dios sabe todos los detalles que hacemos. Dios conoce de todo. Y también está el Gibhor, que significa Dios es fuerte. Dios es fuerte, amén. Nosotros no somos fuertes. Nosotros no somos fuertes. Dios sabe que nosotros en ciertas cosas vamos a flaquear. Pero si nosotros corremos a la fortaleza de Dios, como a todos sus nombres, podemos pararnos en Él y podemos decir: Dios es fuerte. Señor, yo no puedo, pero tú eres fuerte. Dame las fuerzas para seguir. Dame las fuerzas para ver más allá. Dame las fuerzas para salir de esta. Dame las fuerzas, o pelea esta batalla. Dame las fuerzas para no solamente aguantar, sino en medio de la tormenta levantarte un altar de adoración. Dame las fuerzas para venir a la iglesia y levantar mis manos en cántico de adoración y alabanza. Dame las fuerzas para poder salir de esta depresión. Dame las fuerzas para alejarme de eso. Él es fuerte. Son atributos que muchos creyentes, este atributo de fortaleza, no creen. Dame fuerzas para salir de este problema emocional que estoy pasando. Él es fuerte, tú no. Y el peor error que podemos hacer
en nuestra vida es ir a orar creyendo que somos fuertes cuando Dios sabe que no. Señor, yo te pido, yo te oro. No, solamente tienes que reconocer que hay cosas que no puedes. Y esa es humildad y decirle, Señor, tú eres fuerte. Dame fuerzas, dame de tus fuerzas para poder avanzar, para poder salir de esta, para poder amar, para poder santificar mi vida en ti, para poder ver a los demás con ojos de compasión, para poder ser el esposo o la esposa que tú quieres que sea. Dame las fuerzas. El Shaddai, que es el Dios todopoderoso, Él es todopoderoso, es parte de su atributo. Elohim, que es Dios eterno. Voy a seguir avanzando porque son nombres que hemos estudiado la semana pasada, que son respuesta a un atributo de Él. Pero con esto termino. En el Nuevo Testamento, el nombre que se reveló directamente, en griego le llamaban Pantocrátor, que es el todopoderoso, le llamaban Kyrios, que es el que tiene todo el poder. Si te das cuenta, hablan del poder de Dios. Pero Jesucristo nos vino a enseñar un Abba. Abba, repite conmigo, Abba. Padre. Es el nombre por el cual nosotros el día de hoy estamos aquí. Porque todos los atributos que en el Antiguo Testamento hablaban, todos los nombres que se les dio, se centran en un solo nombre que es Abba, que es Padre. Jesús no nos vino a enseñar el poder de Dios. Jesús no nos vino a enseñar lo sobrenatural de Dios. Jesús nos viene a enseñar todo eso resumido en un solo nombre que tiene poder, que es Padre. Y es por eso cuando oramos decimos Padre nuestro, Padre. O sea, porque un padre, y voy a decirte lo siguiente, un verdadero padre, porque no es el padre que a veces en el mundo está vendiendo la televisión. O por qué no decirlo así, tú has tenido o tuviste una mala paternidad. Porque un padre tiene todos esos nombres y esos atributos. Sanador, santificador. Porque un padre, aparte de ser santificador, también es proveedor, tu estandarte. Un padre bueno, un padre en el cual usted pueda correr a sus brazos y pueda descansar. Un padre fuerte, que usted puede ver cómo Él carga las cosas y usted simplemente se para en Él y puede observar cómo Él se fortalezca. Padre, Padre, ese es el nombre que hoy día tú tienes que entender. Todos los atributos, todos los nombres bíblicos de Dios se centran y Jesús mismo nos vino a enseñar. Yo he venido a mostrarles un Padre bueno. Y en 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solamente hay un Dios, el Padre. Repite conmigo, el Padre. Padre. Él es el Padre bueno. Y usted necesita conocer a Dios como Padre. Y usted necesita vivir como hijo. Pero ¿por qué no decirlo? Todo tributo se centra en la paternidad de Dios. Y yo quiero terminar esta enseñanza. Quiero orar por ustedes. Y pónganse de pie todos de una vez, porque eso va para todos. Aquí no es quien siente. Aquí todos juntos vamos a orar. Y vamos a encontrarnos con el Padre en este momento. Vamos a encontrarnos con su nombre. Escuchen esto. Él quiere mostrarse a ti. Recuerda lo que le dije al inicio, ¿no? Él se muestra. Él se presenta primero. No es que, yo soy el que lo conocí. Yo conocí a Dios. No, Dios te conocía. No, es que yo conocí. No, claro, Dios se ha revelado a ti, pero Él te conoció primero. Él da los primeros pasos. Él bendice primero. No es como que, yo amo a Dios. No, Él te amó primero. Amén. Él te amó primero y te ama y te sigue amando. Y a sus hijos ama a su pueblo. Él te ama, pero aquí hay muchos de ustedes que necesitan no solamente reflexionar ni perdonar. Aquí muchos de ustedes necesitan poder encontrarse con papá otra vez.